Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a analizar dos fuentes egipcias, la inscripción de Antifi de Moalia y el papiro de Turín. Estos análisis, tanto el anterior, el de la tumba 100 también que subí, el video, están dentro de lo que es la unidad 3, que habla sobre las instituciones templo-palacio. En este video vamos a ver el funcionamiento de ambas, pero a nivel económico. Yo les había dicho antes que antes de analizar esto, antes de analizar la fuente que estaría inserta en el capítulo 6 de Kemp, en el hombre económico, traten de leer, digamos, el pensamiento de Polanyi, que está en el capítulo 2 de Aubet, para poder entender un poco mejor, digamos, lo que plantea Kemp en contraposición a la postura de Polanyi. Polanyi fundamentalmente analizó las economías premodernas y precapitalistas y las basa en lo que es, sostiene que esas economías están basadas en la reciprocidad y en la redistribución fundamentalmente. Y para Polanyi, la teoría económica clásica, digamos, los parámetros con los que se analiza la teoría económica clásica, la oferta de la demanda, beneficio personal, digamos, la competitividad, etcétera, no sirven para analizar estas sociedades premodernas. Como tampoco, también sostiene que estas economías premercado irían integradas dentro de, en el marco de las relaciones sociales, y está subordinada justamente a la política, a la religión y a la familia. Por lo tanto, al no estar en forma separada, no se puede analizar con los instrumentos de la economía moderna. Polanyi está dentro de una corriente de pensamiento que son los sustantivistas, que plantean justamente esto mismo que él sostiene, y en contraposición a él hay otra corriente que se opone, que es la de los formalistas, que ellos postulan que las estructuras del capitalismo moderno se podrían, digamos, analizar en todo tipo de sociedades. Kemp justamente no está de acuerdo con esto, sostiene que la economía egipcia es redistributiva, pero no solo redistributiva. Y ahora voy a compartir el PowerPoint para que podamos ver. Kemp, por ejemplo, dice que las sociedades antiguas eran distintas a las actuales y solo se pueden elaborar modelos de cómo funcionaban en base a fuentes antiguas, y sostiene que el esquema que plantea Polanyi provoca que se analice, digamos, la sociedad egipcia, en este caso, que es lo que vamos a analizar nosotros, como entidades estáticas. A ver. Entonces él habla que esta corriente de pensamiento tiene un enfoque monolítico e inmovilista de lo que es la economía, en este caso la egipcia, mientras que justamente él y Eire y Moreno García, entre otros autores, plantean otras alternativas teóricas con otra perspectiva. Kemp sostiene que hay una vertiente planificada y redistributiva de la economía, pero que no era un sistema monolítico, porque además del palacio había otros centros administrativos
que eran fundaciones piadosas y religiosas que eran cuasi autónomas. ¿Y a qué se dedicaban? El culto de dioses, cuyas estatuas estaban justamente en estas fundaciones, o a reyes, que estaban ligados a tumbas reales y templos asociados a estas fundaciones piadosas. Todas cobraban rentas, unas partes de las cuales se las quedaban y las otras las distribuían en concepto de raciones o de salarios. Por eso una parte es redistributiva. Pero, ¿qué pasa? Hay una vertiente institucional, sostiene Kempf, pero lo que no tuvo en cuenta Polanyi es el poder de la demanda privada. O sea, la sociedad necesitaba otro tipo de entradas, digamos, o de necesidades que solamente lo que es la redistribución, con eso solo, digamos, no se podía sostener. Entonces, ¿qué pasa? Se producen procesos de acumulación secundaria y que no pueden ser analizados con los enfoques antropológicos que estuvimos o que vemos hasta ahora o que se han analizado hasta ahora. Entonces hay un límite para calificar a la economía egipcia como absolutamente redistributiva. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en una política de intereses personales, que se ve claramente en la fuente esta de la inscripción de Antifi de Moalia. Esta inscripción es del primer periodo intermedio, es una inscripción autobiográfica en realidad, que está en la tumba de Antifi, en la necrópolis de Moalia, en Tebas, por eso es que se llama así, y donde ahí se va, ahora la vamos a leer, pero se va a ver que estos nomarcas ambiciosos quieren apropiarse de territorios más grandes y cuando se produce eso, en muchos casos se producen guerras civiles, o sea, hay choque entre los distintos nomarcas. Hay una política de intereses personales que ya estaba en vigor, justamente, pero lo que no se había perdido era el deber social, o sea, lo que debía hacer el nomarca dentro, con el pueblo que vivía dentro de su nomo, ¿no? Entonces Antifi, después se va a adueñar del nomo de Edfu. ¿Qué hizo? Tuvo que repartir alimentos para paliar el hambre en todo ese territorio vasto. No nos olvidemos que estamos hablando del primer periodo intermedio, que es, digamos, el periodo inmediatamente posterior al reino antiguo. Entonces, ¿qué pasa? El reino antiguo, hay diferentes teorías de por qué cae, o sea, cae el poder real, Egipto se divide, hay dinastías paralelas que van reinando, hay la dinastía 7 y 8 sigue siendo menfita, la capital era Menfis en el reino antiguo, pero la 9 y la 10 son heracleopolitanas y la dinastía 11 tebana. Antifi pertenece a lo que sería esta dinastía 9, ¿no? Y apoyaría a Tebas. Él trata de extender, digamos, sus dominios, se extiende al nomo de Tedfu, lo toma, y también hace una alianza con el nomo de Elefantina, que está, digamos, bajo la tutela de Tebas. Después de apoderarse de estas tierras, entonces estuvo al mando de lo que podía ser un pequeño estado en miniatura, pero tenía que paliar el hambre de alguna manera. Claro, bueno, en una de las causales de la caída del reino antiguo, muchos autores sostienen que hubo una sequía muy grande por la baja crecida del Nilo, que no permitió,
digamos, ni siquiera sembrar ni cultivar, o sea, por eso las hambrunas, y otros autores, además de sostener esto, sostienen que hubo problemas internos porque durante el Reino Antiguo a los nomarcas se les dio bastante independencia, se les permitió, digamos, estar a la cabeza de los templos de las divinidades locales, se le dieron también, como se llama, decretos de exención, bueno, además de muchísimos cargos y títulos, y por otro lado, también en la corte durante el Reino Antiguo hubo dinastía 6, hubo conspiraciones y eso debilitó totalmente bueno, la centralidad de la autoridad real. Entonces vamos a ir directamente a leer la inscripción. Dice: el príncipe, conde, portador real de sellos, único compañero, sacerdote, lector, general, jefe de exploradores, jefe de regiones extranjeras, gran jefe de los gnomos de Fu y Heracómpolis, Antifi dice. Esto, por supuesto, lo hizo después de haber tomado el gnomo de Fu, y fíjense todos los títulos que tiene. Horus me trajo al gnomo de Fu, o sea, el dios, para que la vida, la prosperidad y la salud sean restablecidas, y yo lo hice. No sé si les dije, no me acuerdo si les dije ahora, que podríamos, digamos, ubicar a esta inscripción dentro de lo que es el género literario de las autobiografías, que sabemos que hubo muchísimas en el Reino Antiguo que se plasmaban en la tumba, por ejemplo, la biografía de Uni, que denota todos los cargos que tuvo, la confianza que le dio el rey, y que cada vez le encargaba, digamos, más servicios, y le daban más cargos, y esto podría estar también, digamos, dentro del género literario de las autobiografías, y lo que se expresaría acá es la fuerza del poder que van a tomar estos nomarcas, ¿no? Y la capacidad que tienen organizativa y del aprovisionamiento de la sociedad en estas situaciones de escasez, digamos. Es como una autoalabanza. Volvemos entonces. Ya que Horus deseó que ello fuera restablecido a causa de que él me trajo para restablecerlo, o sea, el Dios lo trae a él para restablecer la prosperidad, la salud, etc. Yo encontré la casa de Hu, que sería el gnomo de Fu, inundada como pantano, abandonada por él, que le perteneció, en las garras de un rebelde, o sea, su oponente, el nomarca de Fu, bajo el control de un miserable. O sea, esto, bueno, es bastante común, este tipo de calificativos a los oponentes. Yo hice que un hombre abrace al asesino de su padre, al asesino de su hermano, así como he restablecido el gnomo de Fu. Cuán feliz es el día en que yo encontré el bienestar en este gnomo. O sea, él como que, digamos, restableció el status quo. Ningún poder surgido en el calor de la lucha será aceptado, ahora que todas las formas del mal entre los hombres han sido suprimidas. Yo estoy a la vanguardia de los hombres y a la retaguardia de los hombres. O sea, él es como que, digamos, se adelanta para ver qué sucede, o está detrás de ellos, cuidando siempre de que, digamos, no les falte nada. Uno quien encontró la solución donde escaseaban, un líder en la tierra a través de una activa conducción, o sea, una buena autoalabanza, o sea,
desarrollar, expresar claramente, digamos, su capacidad de conducción, de organización. Fuerte en los discursos, sereno en el pensamiento, en el día que se unieron los tres gnomos. Yo les decía, el gnomo de Hieracómpolis, Edfu, y aparentemente habría hecho una alianza con el gnomo de Elefantina, también Antifi. Yo soy un campeón sin par, quien habla cuando la gente guarda silencio. En cuanto a cada uno sobre quien coloque mi mano, ninguna desgracia alguna vez le sucedió. Coloqué mi mano, perdón. Ninguna desgracia alguna vez le sucedió, porque mi corazón fue sellado y mi consejo excelente. O sea, a los que él aconsejó, a los que él protegió, no tuvieron ninguna desgracia. Pero como cualquier tonto, algún miserable que resiste, se opone, yo daré de acuerdo a lo que él da. Ay, dice quien es acusado por mí, su voluntad toma el agua como un bote, porque yo soy un campeón sin par. Yo soy el comienzo y el fin de la humanidad. Desde entonces nadie como yo ha existido antes ni existirá. Nadie como yo ha nacido antes ni nacerá. O sea, es una total autoalabanza a su persona, ¿no? O sea, una adulación al propietario de la tumba, que es él. He superado las hazañas de los antepasados, o sea, se pone al nivel de los antepasados diciendo que él supera a los antepasados, a lo que han hecho. Las próximas generaciones no podrán igualarme en ninguna de mis hazañas dentro de millones de años. O sea que los que vengan después siempre lo van a tener a él como referente. Yo he ungido a quien no lo estaba, yo he dado sandalias al descalzo, yo he dado esposa a quien no tenía esposa. O sea, tuvo en cuenta, digamos, todas las necesidades del pueblo. Yo he cuidado las ciudades de Jefat y Jormer en toda situación de crisis, cuando el cielo se nubló y la tierra se secó en estos bancos de arena de Apophis. Los bancos de arena de Apophis es una metáfora, se refiere a que, digamos, cuando el río no crece, se ven los bancos de arena, digamos, ¿no? Cuando, digamos, quedan al descubierto. Y de Apophis dice, porque Apophis es la serpiente enemiga del dios Ra. El sur vino con su gente y el norte con sus niños. Ellos trajeron el fino aceite a cambio de la cebada que podíamos entregarles. O sea que ahí vemos que hay una especie de intercambio. Mi cebada se fue río arriba hasta llegar a la Baja Nubia y río abajo hasta llegar al lomo de Abidos. Vemos lo mismo. Todo el Alto Egipto estaba muriendo de hambre y la gente se comía a sus hijos. Bueno, eso es obviamente una metáfora de la gran hambruna. Pero yo no permití que nadie muera de hambre en este nomo. O sea, él se ocupó, digamos, de que nadie pasara hambre. Yo he cuidado de la ciudad de Tanején en estos años, después de que Jefat y Jormer han quedado satisfechas. Yo era como un refugio de montaña para Jefat y como una sombra fresca para Jormer. O sea, él les solucionó los problemas que tenía la población de estas ciudades. El país entero ha venido como langostas saliendo de río arriba y río abajo, pero nunca yo permití que nadie en la necesidad llegue a este nomo para nada. Yo soy un héroe sin igual. O sea que él, digamos, protegió a la gente que estaba a cargo de él. Lo que sostiene Kemp justamente es, a partir de esta inscripción de Antifi de Moalia, él dice que no hay registros arqueológicos, digamos, de las necrópolis de esa zona, como para poder hacer un análisis.
pero que sí pudieron analizar, digamos, las necrópolis, en este también perteneciente al primer periodo intermedio, de una zona fronteriza entre Heraclópolis y Tebas, o sea, en el Egipto medio, y encontraron que las sepulturas, sí había muchísimas, o sea que había mortalidad por el hambre, pero que las sepulturas no delataban ningún tipo de empobrecimiento general. O sea que en realidad podemos decir que la economía no fue absolutamente redistributiva, sino que hubo beneficio de alguna manera, hubo gente que obtuvo un beneficio personal por otros medios. Otra fuente que podemos analizar y que pone en jaque lo que es la economía redistributiva es el papiro de Turín. El papiro de Turín, ahí se detalla una huelga que hacen los trabajadores de la aldea de los artesanos de Deir el Medina. Esta aldea es una comunidad que sí podemos estudiar en detalle, está ubicada en la orilla occidental de Tebas, o sea, en la ciudad de los muertos, que es donde está el Valle de los Reyes, de las Reinas y de los Nobles, y es una aldea de especialistas, o sea, allí viven todos los artesanos que trabajan en la tumba del rey reinante, en la tumba que va a ocupar el rey reinante. Allí viven picapedreros, albañiles, los escribas, los que decoraban, todos los artesanos que decoraban la tumba, etc. Esta comunidad es bastante atípica. ¿Por qué? Porque además de ser una comunidad de artesanos, estaba en contacto con funcionarios de alto estatus y clientes bien acaudalados, que tenían un estilo de vida bastante enriquecido y que les servía justamente a estos aldeanos. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. El Estado les proveía las necesidades básicas mediante las raciones, pero hay datos que se refieren a iniciativas privadas de los habitantes de esta aldea para obtener, digamos, otros artículos de necesidad o un beneficio personal de alguna manera, otra entrada además de las raciones, que les sirviera, o sea, la demanda que ellos tenían de otro tipo de bienes. Entonces, por ejemplo, vemos intercambio de artículos que se daban entre ellos mismos o con gente de fuera de la aldea. Se dedicaban también a la fabricación de camas. Esto se lo vendían a estos altos funcionarios de nivel opulento, importante, de estatus social elevado. Vendían sus habilidades artísticas, por ejemplo, en la fabricación de estatuas o ataúdes para las tumbas de estos nobles, por ejemplo. Alquilaban o arrendaban burros con intereses muy altos y trataban de, durante toda su vida, de acumular riquezas, una parte de las cuales iba para proveer sus propias tumbas, las cuales son bellísimas, están hechas por ellos mismos y están mismo ahí en la aldea de Deir el Medina. Entonces, con su estilo de vida, estos habitantes que ponen de manifiesto que el Estado sí cubría sus necesidades, pero solo en forma rudimentaria a través de las raciones de grano que le daba. Y la demanda particular de cada uno la dejaba librada a las transacciones locales y privadas, o sea, al mercado. Acá vamos a ver Tebas, acá es donde está ubicada justamente la aldea de Deir el Medina. Acá vemos una foto, esto es lo que queda
de la aldea, o sea, las casas tenían terrazas, o sea, esta es la parte de abajo, lo que queda simplemente de lo que quedó, de los cimientos para arriba. Entonces, uno de estos primeros documentos relacionados con esta aldea es lo de una huelga de estos trabajadores que está conservada en el Museo Egipcio de Turín, por eso se lo llama Papiro de Turín, y está fechada en el año 29 de Ramsés III, que es una época también de crisis. Ramsés III tuvo que hacer frente, digamos, a la invasión de los pueblos del mar, perdió territorios en Palestina y tenía una burocracia bastante corrupta, incluso hubo un atentado contra su propia vida, así que, bueno, digamos que convulsiona la época. ¿En qué consiste el papiro? Son quejas por el retraso en el aprovisionamiento de los obreros, de más de 20 días. O sea, a los obreros se les entregaba, además de grano, verduras, carne, agua incluso, y las herramientas para su trabajo. Los obreros siguieron sin recibir su paga, que ellos decían que había sido, entre comillas, distraída por el gobernador de Tebas Oeste y sus secuaces, o sea, le echaban la culpa al gobernador de Tebas que se había quedado con la ración que le correspondía. Estos trabajadores, el mes de trabajo en Egipto, estaba dividido bueno, el mes era de 30 días, ¿no? Y cada cuadrilla trabajaba 10 días. Una vez que ellos vivían en la necrópolis mientras trabajaban, y una vez que terminaban de trabajar y que les correspondía el descanso, salían y iban a la aldea. Mientras tanto, vivían dentro de la necrópolis. Y se les pagaba por adelantado. Entonces, como seguían reclamando porque no se les había pagado, la huelga se repite en tono más violento y los artesanos van al templo de Tutmosis III, en Medinet Habu, y permanecen ahí todo un día y una noche reclamando lo que se les adeudaba. Y se sientan ahí en el templo y hacen lo que se conoce ahora como una sentada. Entonces vamos al texto. Dice, año 29, sexto mes, día 10, este día la cuadrilla traspuso las 5 murallas de la necrópolis, o sea, vivían en la necrópolis, la cuadrilla se va de la necrópolis diciendo, tenemos hambre, han pasado 18 días en el mes, y se sentaron, hacen la sentada, en la parte posterior de la mansión de Menjeperra. La mansión de Menjeperra es el templo funerario de Tutmosis III. Van escribas, artesanos, o sea, van todo lo que pertenece a la cuadrilla. Se lo llamó diciendo, entrad. Juraron grandes juramentos diciendo, venid. Tenemos un asunto para el faraón, pasaron el día en este lugar, pasaron la noche en la necrópolis. Lo que ellos decían, perdón, es que, o sea, les prometían y les prometían que le iban a pagar, se iban, pero la paga no llegaba. Día 11. Pasan nuevamente y esta vez alcanzan el límite sur de la mansión de Usermat Ra Setepenra, que es el templo funerario de Ramsés II. Los templos funerarios tienen depósitos, grandes depósitos y graneros para sostenerse.
O sea, cobran rentas, ¿no?, de las tierras que tienen, y eso van a un depósito. De esos depósitos, una parte se la quedan para el sostenimiento del templo, y la otra es justamente para pagar, entregar estas raciones en pago a los artesanos. Día 12. Alcanzaron la mansión Ulser Madrase Tepenra. Pasaron la noche en desorden ante sus puertas, o sea, pasan la noche en desorden ante las puertas del templo funerario de Ramsés II, o sea, se hacen notar. Entraron en su interior, entran al templo, mientras que el escriba Patuere, los dos jefes de policía, los dos guardianes de las puertas, los guardianes de la fortaleza de la necrópolis, el jefe de policía Monmés fue a Tebas diciendo que iba a traer al alcalde de Tebas, y le dice al alcalde que los de la necrópolis están en el templo funerario de Ramsés II. Acá ven los almacenes del templo, donde se acopiaban todo tipo de granos o lo que fuere. Seguimos. El escriba de la estela Hatnak y los padres divinos de este templo, o sea, los sacerdotes a cargo del templo, vienen a escuchar lo que ellos le dicen, ¿no? Dice, y que los trabajadores le dicen: fue por causa del hambre y la sed que vinimos. No hay ropas, ni aceite, ni pescado, ni verduras. Informen al faraón. Nuestro buen señor, al faraón, nuestro buen señor, acerca de ello, y al visir, nuestro superior, para que se nos entreguen las provisiones. El visir, en ese momento, el visir a cargo, había salido, digamos, de ese grupo de trabajadores, había surgido de allí, y ellos creían de que, bueno, que los iba a proteger, y los iba a ayudar para que cobraran lo que se les debía. Y dice, y las raciones del quinto mes fueron entregadas en esta fecha. Sí, pero ¿qué pasa? Les pagaban siempre las raciones adeudadas, pero no las del mes en curso, que justamente ellos cobraban por adelantado. Entonces, le pagaban siempre lo que le debían de antes. Y después seguimos, año 27, séptimo mes, nuevo pasaje de las murallas, etc. Entonces, lo que podemos decir es que en realidad sí había, digamos, una redistribución, se les pagaba con raciones a estos artesanos, pero ellos necesitaban otro tipo de bienes, y que los adquirían de otra manera, como yo les expliqué, o vendiendo su propio trabajo en otro momento. No es que no recibían la paga a través de las raciones, pero con eso solo no les alcanzaba. Bueno, hasta aquí llegamos con la explicación. Gracias.